Y en esta mañana soleada en Río Cuarto nos vamos a hablar del centro en realidad y de la situación de los comerciales, de los locales comerciales desocupados que hay en estos momentos en el centro de la ciudad, a ver qué relevamiento tiene el CESIS. Diego Cambría es gerente de CESIS, el presidente de CESIS y nos recibe. Adelante, Marce, te escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli, y con los números en la mano, con Diego vamos a estar analizando, desmenuzando estos números, ¿no? El panorama de desocupación de locales comerciales de la ciudad. Diego, muchísimas gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo está Marcelo? ¿Cómo están todos? Hola, Pablo. Bueno, la realidad hay una disparidad muy grande. Antes era bastante más homogéneo el dato en la ciudad de Río Cuarto y ahora sí encontramos disparidades, por ejemplo, lugares como el este de la ciudad, donde cuando empezamos a comenzar a medir los datos de desocupación allá por el año 2012, encontramos que eran lugares de mayor ocupación. Hoy nos encontramos que también siendo lugares de mayor desocupación de lugares en el este de la ciudad, con cercano a un 20%, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué ha gravitado en eso? De que hay cierta construcción, ciertos pequeños centros que hay también en el oeste de la ciudad No, o en otros lugares. en todos lados hay conglomerados en este, norte, sur y oeste, hay conglomerados comerciales, en algunos lugares se ven más. Teníamos el fenómeno de que el oeste siempre era el más desocupado, pero también era el que mayor construcción y crecimiento tenía. En el este hemos observado una desocupación de locales que antes estaban ocupados, lo cual también se saca este fenómeno que sucedía hace un año atrás, donde se empezaban a ir del microcentro, del centro, hacia los barrios. Que sí lo veíamos, por ejemplo, el año pasado, el año 2023, se veía ese fenómeno de subían los alquileres y decir, che, me traslado del microcentro al centro o macrocentro, y los que estaban en el macrocentro se trasladaban más a las afueras todavía. Bueno, ese fenómeno en este último tiempo no se ve, por un lado, porque directamente muchos ya no hay traslado, sino que más que traslado, en el caso de no tomar en lugar hay cierre, o bien hay traslado propio del microcentro cuando, por ejemplo, algún alquiler sube desmedidamente. Pero hoy el costo de desalquilar, alquilar, pagar comisión y esas cuestiones, muchas veces se negocia con el propio dueño anterior y tratan de llegar a un acuerdo, eso es lo que estamos observando. No hay mucha traslación de sectores, como sí había el año pasado. Diego, vos decías pequeños centros, ¿no? Y uno lo viene observando, evidenciando en la ciudad, en el caso del oeste, por Castelli, por Gobernador Guzmán, pasando la ruta también, bueno, la experiencia del Patio Lini y la ruta 30, me parece que son también mojones ahí en el oeste. Eso también ha ido en detrimento de algunos sectores de la ciudad, a ver, Muñiz en Banda Norte. No, no ha ido en detrimento, ha crecido todos los sectores, sí ha ido conglomerándose los lugares. Avenida Sabatini hay un polito gastronómico interesante en unas 2, 3 cuadras de un lado y del otro sobre la Avenida Sabatini. En Muñiz también sucede hay 2 puntos dentro de la Muñiz donde hay polos comerciales. En el Pedro Godoy de la Plaza Alem también en lo comercial que cada vez se constituye en un polo. Maipú, Gobernador Godoy Cruz, una parte de Avenida Sabatini, o sea, tenemos algunos polos con historia, otros polos que se van regenerando y van generando un nuevo ambiente territorial. Sí, lo que se ve es crecimiento de algunas sucursales, o sea, por ejemplo, cafeterías que abren otra sucursal, o, o corrimiento de algunas otras calles más periféricas hasta calles centrales. Eso sí se observa. En el caso del este, que el barrio Valverde, lo que observamos es corrimiento al revés, corrimiento de las calles principales a calles periféricas. Pero en realidad lo que se está buscando es que el conglomerado se vaya aglutinando. Y se observa. Y se observa en el centro que hace un tiempo por ahí encontramos, de hecho el factor de ocupación del microcentro de la ciudad mejoró. Entonces, no mucho, pero estamos por debajo del 8% tradicional que tenía el centro. Entonces, estamos hablando de que por lo menos hay una persistencia. Si bien puede haber algo de rotación, se observa menos rotación que años anteriores o que en mediciones anteriores. Y esto del fenómeno de buscar los conglomerados se da. Y muchas veces encontramos también, por lo menos en esta medición, ha subido la cantidad de locales disponibles, no porque
estén desocupados, sino que se van generando nuevos locales. Locales grandes que se subdividen o edificios que se terminan de construir con locales comerciales en la parte de la planta baja, o casas que se empiezan a demoler alguna parte de la casa y se transforma en un local gastronómico o en un local comercial. Bien. Diego, ahí como para repasar algunos de los números que tenías, 10,55 fue el factor de desocupación de locales comerciales en agosto de 2024, son un total de 211 locales en la ciudad. Esto es bueno el número comparativamente, digamos... Esto no significa que son los locales totales de la ciudad. Nosotros lo que realizamos son muestreo en los conglomerados comerciales, estos que estamos hablando, por ejemplo, Avenida Sabatini Muñiz, Pedro Goyen Alem, Maipú, Gobernador Guzmán, Castelli, los 5. O sea, no es que se hace un censo completo de la ciudad de Río Cuarto. Claro. Sí, en el centro se censa de lo que es microcentro, lo que es galerías. Después, a los resultados del microcentro se incorpora también todo lo que es Boulevard Roca y ahí nos da el valor centro en total y lo que nos generan los datos. Por eso en el centro decimos que hay una desocupación del 7,13%. Ciudad es del 5,71%. Un 5,71% de desocupación realmente es poco. Pensar que nosotros consideramos ocupado el local que realmente está trabajando. A ver, si vos a fin de mes estás, cuando nosotros tomamos el relevamiento, en el momento que se toma el relevamiento, estás trasladándote, por ejemplo, tenés empapelada la vidriera, pero estás trabajando, está alquilado el lugar, nosotros no lo contamos en actividad ese lugar. Siempre que haya atención al público, nosotros lo consideramos que ese lugar está activo. Caso contrario, para nosotros es desocupado. ¿Da? El 5,71%, o sea, 5 locales cada 100 del microcentro de la ciudad se encuentran desocupados. ¿Qué contabilizamos en este sector? Desde calle Cabrera hasta calle Alberdi y desde calle 25 de Mayo hasta La Rioja. Todo este sector es lo que da el 5,71%. Bueno, obviamente se ha mejorado ostensiblemente en números que recuerdo eran difíciles en plena pandemia. En plena pandemia llegamos al 14% en el microcentro. Normalmente hemos estado en promedio del 7,5, 8. Hoy estamos hablando de un 5,71. Y sí, también bajó lo que eran locales comerciales, porque locales comerciales digo dentro de las galerías. Antes en las galerías teníamos un factor de desocupación cercano al 9 y hoy estamos en un factor de desocupación del 5,49. O sea, ha mejorado también la ocupación dentro de las galerías, lo que ha bajado tanto ese promedio que nos ayuda también a mejorar el promedio del centro de la ciudad. ¿Variable costo de alquiler está tallando o están tallando otras cosas por allí, los servicios? A ver, depende de los lugares, en algunos casos talla más en una despensa en Barrio Alberdi o en sector Castelli, por ejemplo, está tallando más el costo de la energía eléctrica que el alquiler propiamente dicho. O sea, si bien por ahí los montos son distintos, una despensa que tenga 4 heladeras, un freezer y que tenga un consumo más intensivo eléctricamente, ni hablar las carnicerías donde por ahí las heladeras o las cámaras consumen mucho más, ahí es mucho más significativo el aumento del 100% de energía eléctrica hace 3 meses acá en Córdoba que el alquiler propiamente dicho. Gracias, Diego, muy amable. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, Pauli, un poco como para ir repasando algunos números que verdaderamente son gravitantes, ¿no? Y un dato que me parece que no es menor, que ha empezado a tallar en las últimas semanas, lo que planteaba Diego al final, ¿no? Que en algunos negocios de barrio, hasta el tema de servicios es, claro, es superior por allí a lo que puede ser el costo del alquiler, que era uno de los dolores de cabeza que había un par de años atrás. Bueno, hoy me parece que es otro, más que nada, lo del tema de servicios. Pero para sintetizar, la desocupación de los locales comerciales en la ciudad ha reducido el número que en otros momentos ha sido más preocupante. Entonces, del 14 en pandemia al 7 en promedio, al 5 y algo en la actualidad. ¿Así? ¿A grandes rasgos está bien? Claro, totalmente, sí, es casi la tercera parte de lo que fue en pandemia. Eso en el microcentro estamos ya en el 5,7. El promedio de ciudad está en el 10, cuando generalmente el promedio de ciudad está en el 7, cuando en general el promedio ciudad estábamos hablando del 10-11% normalmente. O sea, ha mejorado los indicadores, sumado a que de hace 2 años, el mismo lugar donde se mide hace 2 años a la fecha, también aumentaron la cantidad de locales. O sea, claro, hay más disponibilidad de locales en alquiler hoy que lo que había hace 2 años atrás. Bien, perfecto. Y a su vez el porcentaje ha bajado en cuanto a desocupación.
Muy bien, muchas gracias a Diego Camori, el gerente de CESIS. Gracias a ustedes, compañeros. Yo me despido hasta mañana. Hasta luego. Chau, chau. Hasta mañana, muchas gracias.